Estén bien propios. Bueno, entonces, como les venía diciendo, durante este proceso hemos venido planteando un problema en el cual ustedes han venido dando una solución, alternativas a ese problema, en la cual hemos venido trabajando el proceso de la administración de esa base de datos en todo lo que tiene que ver en sus diferentes fases. Ustedes han hecho un proceso completo de la creación de tablas, de la inserción de datos, digamos que de la forma de poder analizar y de poder ustedes procesar todo este tipo de inconvenientes, dándole solución al planteamiento que se le da inicial del problema, que ha sido excelente de manera que ustedes le han dado. Para los que no me conocen, yo soy Marta González Quesada, soy la futura, bueno, creo que algunos de ustedes, y pues les acompaño también en el chat de ti cuando requieren alguna intervención, alguna aclaración, lo hacemos de todas maneras. El cariño del mundo. Bueno, entonces continuando con el proceso que venimos trabajando ahora, esta actividad es muy bonita porque ustedes de manera colaborativa la van a hacer grupal y eso hace que ustedes puedan interactuar esos conocimientos. Ustedes tal vez ya estarían, digamos que, conocido por medio del foro, porque ustedes venían trabajando y venían alimentando un compañero al otro, venían dándole como ese proceso de información que se venía consolidando, pero de todas maneras, pues ya llegamos, digamos, que a una parte más grande donde ustedes van a poder complementar, y ya sigo mirando por ahí los chats, donde algunos ya crearon un grupo de WhatsApp. Es un excelente, donde nosotros creamos un grupo de Teams, donde van a poder ustedes intercambiar información. Todo este proceso que ustedes hacen, ese engranaje que ustedes van a hacer ya para entregar el producto final, es, digamos, una fase importante para que puedan ustedes desde diferentes perspectivas poder darle solución a lo que vamos a mirar ahora, realmente a lo que tienen que entregar en esta fase. Entonces esperamos que durante todo el proceso de esta web ustedes puedan aclarar ciertas dudas. De todas maneras, el material que requieran o necesiten, con mucho gusto me dicen de lo que ustedes vean acá y yo se los comparto por Teams. No sino que ustedes me digan y con mucho gusto les comparto la información. Entonces miremos un poquito, como les decía, lo que ustedes han venido trabajando, lo que ustedes han venido de una u otra manera procesando. En la primera parte, ustedes se encontraron ese análisis del problema, y eso fue lo que ustedes hicieron, analizar el problema que se les planteó desde un comienzo para que ustedes pudieran, digamos que de manera real, en un contexto, pudieran ustedes aplicar los conocimientos que ya traían con respecto a lo que tenía que ver con la base de datos. ¿Cuál fue el motor que utilizaron? ¿Cuál es el motor de búsqueda que ustedes iban a utilizar? Algunos pero motor de trabajo, algunos me decían, profe, yo puedo utilizar ese, yo puedo utilizar el otro. Pues realmente nosotros lo orientamos sobre uno con el cual ustedes deberían haber trabajado, pero hubo unos casos especiales en que alguno de pronto un compañero decía, es que el equipo no es mío, es que yo no estoy trabajando desde una herramienta que sea de mi propiedad, trabajo desde la empresa, entonces me puedo instalar. Entonces hubo algunos parámetros, pero de todas maneras el objetivo no se perdió. El objetivo no se perdió porque dieron planteamientos, dieron soluciones, dieron alternativas, buscaron la forma de poder crear como ese dinamismo y ese engranaje de esas bases de datos, y eso nos lleva a que cada una de estas fases, la fase 1 el análisis, la fase 2 una propuesta de solución, la fase 3 las soluciones de control, y llegamos a la de seguridad, que es lo que nosotros vamos a mirar en esta parte, le ayuden a ustedes a tomar una visión general de lo que ustedes en algún momento se les puede llegar a presentar cuando estén ya en la parte laboral, aunque yo sé que hay muchos de ustedes que ya trabajan en esta fase. Ustedes mismos se dan cuenta que la perspectiva que tenemos nosotros como ingenieros es grande porque nosotros damos soporte, nosotros brindamos seguridad, nosotros hacemos que la calidad de esa información esté segura, nosotros alimentamos también en el momento en que somos ese apoyo y soporte para muchas empresas. Entonces digamos que cada una de estas fases que nosotros hemos venido trabajando, que de una u otra manera nos ha venido realimentando, que nos ha servido y que nos ha contribuido para el mejoramiento o digamos que el planteamiento, la solución de esa empresa ha sido satisfactorio en lo que ustedes han realizado. Ahora,
Entonces, en las generalidades tenemos que, o lo que hicimos era implementar controles y protocolos de seguridad en bases de datos que garanticen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. En la unidad 3, que es la seguridad de esa base de datos, hablamos de protección. Vamos a mirar lo que tiene que ver con protección de datos personales, planes de contingencia, control de acceso, introducción al blockchain. Algunos de ustedes, vuelvo y les repito, ya yo los he visto trabajando en grupo, los he visto planteando alternativas, los he visto hablando de esa protección de datos que hoy en día es tan importante y que antes eso ni se veía, digamos que a grandes luz. Ustedes eran conscientes que en muchas ocasiones X personas los estaba llamando, que un banco los estaba llamando, alguna empresa los estaba llamando al mediodía, antes de las 8 de la mañana, tarde de la noche. Dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Porque usted ni idea de quién había blindado, suministrado ese tipo de información personal y que tampoco le respetaban, digamos que sus espacios, ni no le respetaban el digamos que el espacio que usted tenía en casa y le vulneraban ese derecho. Entonces, todo eso se ha venido regulando. Yo soy consciente de que a veces el dato es tan vulnerable, está a la mano de cualquier persona y es el problema que tenemos hoy en día. Por ejemplo, eh, los links que envían por WhatsApp, que le roban a usted toda la información que tiene en WhatsApp. Entonces la gente piensa y dice, ay, ese que tenía ahí. No, no es el hecho de que a uno digamos que lo hackean, sino que es el problema que tiene uno cuando guarda información y de ahí que es información relevante, información ya sea personal, de la empresa, que no necesariamente por eso es que sea como redireccionar, pero desafortunadamente todos los días estamos expuestos a que nosotros nos veamos vulnerados al robo de ese tipo de información. Entonces, vamos a mirar lo que es salvaguardar esa información. ¿Cuál es la importancia de ello para el planteamiento que ustedes tienen de esta guía, que ahora la vamos a detallar? Les dice que los datos se consideran un activo muy importante en las organizaciones. Hay que mantenerlos a buen recaudo, su pérdida provoca daños difíciles de valorar y reparar. Las tecnologías no están exentas de estas fallas, existe un gran número de amenazas que afectan la seguridad de los datos. El concepto de salvaguardar se refiere al hecho de tener datos con posibles o mínimas de pérdida que se encuentren a salvo y con posibilidad de recuperarlos en caso de alguna pérdida. Nosotros no estamos exentos. Ustedes son conscientes y los que han trabajado en la parte, digamos que de sistemas, también que cuando está funcionando y está todo bien, chéverísimo, somos los mejores, no hay inconveniente, es lo máximo, pero en el momento que tengamos como ese descargo que hay a veces y que de pronto el sistema tiende a fallar, entonces inmediatamente se prenden las alarmas, ¿no? Y es ahí cuando nosotros tenemos que estar seguros realmente si la información es que, que nosotros tenemos salvaguardada está segura o si de pronto de alguna forma hay un filtro mínimo pues digamos que de que pueda ser tomada, robada, capturada por las personas que todo el tiempo viven en el proceso de mirar cómo se captura este tipo de información. Dice que gracias al aumento de la conectividad, los servidores de bases de datos remotos han tomado gran relevancia. Cualquier acción de salvaguardar los datos debe haber sido estudiada y documentada por un plan de contingencia que indique las pautas a seguir ante determinadas funciones. He aquí la importancia del plan de contingencia. Yo debo tener un plan de contingencia para saber cómo actuar y cómo proceder. Vamos a mirar algunos ejemplos por ahí de tipo real, de tiempo real que han sucedido y que de todas maneras, de una u otra forma, han colapsado la empresa, han tenido pérdida de clientes, pérdida de datos, pérdida de información, pérdida de seguridad, pérdida de credibilidad, porque yo digo, bueno, ¿yo cómo le dejo a esta persona mis datos y resulta que ahora en manos de quién van a estar? Ese tipo de situaciones. Por ejemplo, las grandes redes cuando se crearon, la red social que todos utilizamos, se creó chévere para que compartiéramos, para que nosotros pudiéramos interactuar con otras personas, pero se volvió como un diario personal donde la gente publica o publicaba, porque ahora son un poco más mesurados, direcciones, teléfonos, lugar de residencia, ubicaciones, o sea, se desbordó tanto la información que llegó un momento en que esa red social colapsó
y ellos tuvieron que como que replantear ese sistema porque de una u otra manera usted sabe que lo que no se actualiza se va a pique. Mira lo que le pasó a Yahoo. ¿Cuánto tiempo fue, digamos, que una de las empresas más sólidas que prestaba el servicio, que durante una etapa en la que ellos eran como el pequeño monopolio y resulta que como no se actualizaron, que como no miraron las alternativas que llegaban al mercado, que como no prestaron digamos que el acompañamiento a sus clientes, vino otra empresa más grande y ¡prum!, estuvo por encima de ellos y los acabó. Entonces, mira que ese tipo de cosas así sean como pequeñas dentro de mi empresa, yo tengo que tener ese plan de contingencia de cómo lo voy a manejar, cómo lo voy cómo le voy a dar las posibles alternativas y soluciones a mi cliente sin yo poder perder la credibilidad. Entonces, miremos que tenemos algunos conceptos claves como es la confidencialidad de la información. Eso nos permite garantizar que la información que se encuentra en los sistemas informáticos solo puede ser accedida por personal autorizado. Tenemos la integridad de la información, que es aquella que permite garantizar que la información que se encuentra en los sistemas informáticos corresponde con la real, es decir, que no haya sido alterada. Y esa disponibilidad de la información, que es aquella que permite garantizar que la información que se encuentra en los sistemas informáticos esté a disposición de quienes tienen acceso y estén autorizados para su uso. Miren lo importante que es tener confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Aquí encontramos unos activos críticos que normalmente muy conocidos, ellos son los servidores, pueden ser activos críticos de la infraestructura, y dentro de los servidores, pues sabe que tenemos las bases de datos, las aplicaciones, correos electrónicos, todos ellos son vulnerables, ¿no? Hay una vulnerabilidad y pueden sufrir un fallo. Y en cuanto a infraestructura, pues edificios, instalaciones, ustedes saben que, o sea, antes, ahora no es como muy común, ¿no? Porque ahora pues sí le dan digamos que le dan esa ubicación, esa importancia a la hora de crear, vamos a crear una empresa, vamos a hacer la distribución de digamos, como de las oficinas. Entonces buscamos la manera donde nosotros podemos editar el área de sistemas, que sea agradable, que sea. Cuando empezamos con este tema, les voy a contar un dato muy curioso. Éramos, digamos que yo no soy tan viejita, ¿no? Pero digamos que era la oficina donde menos se le prestaba importancia. Siempre nos mandaban para el último cajón que había, para la última oficina que había. La ubicación no era tan relevante. Ustedes pueden quedarse aquí, como ustedes solamente necesitan es el equipo, el servidor que le vamos a poner acá, y en fin, entonces no le daban como esa importancia y nosotros quedábamos como en la última esquina de la oficina o donde nos fueran a ubicar. Hoy en día no, antes se busca que sea un sitio airado donde se pueda poner unos buenos aires acondicionados, una buena iluminación, donde, o sea, ya se le cambió como, ya se le da como la relevancia y la importancia que se debe tener a la hora de guardar esa información. Entonces, mire el dato curioso acá. ¿Qué sucede si se vulnera la seguridad y se pierden los datos en su empresa? Usted tiene una empresa X, usted trabaja en una empresa X, ¿qué sucede si se pierde esa información? A ver, los escucho unos dos compañeros que quieran levantar la mano y los escucho rápidamente. ¿Quiénes quieren participar? Profe, sencillamente colapsa. Bien, Oscar, colapsa. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Representaría también gastos para la compañía. Verónica, muy bien, claro. Eso nos representa costos, eso nos representa tiempo, eso nos representa, digamos que la pérdida de credibilidad, dependiendo de la empresa, puede ser alta o puede ser media o puede ser baja. Porque digamos cuando una corporación, un banco, yo voy y dejo toda mi información, yo dejo mi platica, yo dejo todo lo que tengo, y resulta que no, el banco lo hackearon, entonces mis datos andan de mano en mano, entonces uno lo primero que piensa es, uy, mi plata, antes de empezar con los datos, uy, mi plática que la llaman de ahí, pero entonces imagínese la credibilidad que pierde esa empresa en el momento en que yo vea expuesta que mi información, que mi seguridad, que mis datos se perdieron y que la empresa no tiene un plan de contingencia rápido para poder brindarles inmediatamente ese soporte y esa ayuda.
Es que sucede si yo luego al banco el otro día es que necesito retirar 200.000 pesos que tenía. No, es que no se puede porque ayer nos hackearon y resulta que no tenemos en nuestra base de datos, no reposa efectivamente cuánto tenía usted. Pues dígame, en ese momento lo primero que me pasarían tantas cosas por mi cabeza que yo ya, oiga, y aquí pasó, como así que ellos no tienen un plan de contingencia que me permite y que me garantice que efectivamente, claro, todo el tiempo nosotros estamos expuestos a hackeos, todo el tiempo estamos expuestos a que nos ataquen todo lo que tiene que ver, además el robo de información hoy en día se ha vuelto, digamos que uno de los procesos más sólidos porque no es robarla porque, o sea, alguien me dice una vez, me hizo la pregunta, me lanzó la pregunta y me dijo, yo no entiendo para qué se roban los datos. Yo, ¿cómo así? No, yo no entiendo para qué se roban los datos. O sea, ¿qué sacan con eso? Yo le dije, ¿sabe cuánto vale una base de datos en malas manos? No, no sé cuánto, dije, eso vale millones. Millones porque son todos esos mensajes y todas esas digamos que información que se desata, que es lo que hace que generen link, que le escriban a usted la fiscalía falsa, que le escriban a usted la procuraduría falsa, que le escriban a usted el trabajo falso. Todo eso es lo que se genera. Entonces, ellos lo que hacen es capturar esas bases de datos, la compran, no sé cuánto será alrededor una base de datos de un día. Le dije, pero sí, también existe ese tráfico. ¿Que no es muy escuchado? No. ¿Usted nunca escucha, hay un tráfico de base de datos? No. Pero que sí se circula dinero, sí. Cuando hacemos nosotros el estudio, a veces cuando hacemos esas auditorías, que nos llaman para hacer las auditorías, que pérdida de información, que podemos hacer, y vamos a revisar los planes de contingencia que por lo general a veces no están bien consolidados o no existen en las empresas. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar qué pudo haber pasado y de dónde se deriva o se desata toda esa problemática, encontramos que efectivamente hay organizaciones que se dedican a eso, a comprar ese tipo de información. Entonces, ya el detalle que entra la policía y entra ya la procuraduría y entran las personas encargadas ya de poder mirar qué pudo haber pasado por la vulnerabilidad de la información, por la exposición que hay tanto de la empresa como de los clientes, de los usuarios. Entonces, ellos lo que hacen en ese momento, como indagación y como entran a procesar a cada uno de los empleados a mirar y a investigar realmente por dónde se pudo filtrar esa información. Que digamos que a veces se da como que sucedió el año pasado en X universidad, que no quiso participar de un paro que hubo. Entonces ellos lo que hicieron fue, ese día entraron, hackearon toda la información, le mandaron mensajes a los estudiantes trataron de ingresar y claro, pues ahí más capturaban información. Entonces el mensaje que dejaron era que no, por ellos no haber participado en el paro que ellos tenían, ellos hicieron un hackeo inmediatamente. O sea, lo que me dejó aterrado fue que eso fue 9 de la mañana y 3 de la tarde, yo creo que fue hace mucho tiempo, ya ellos tenían nuevamente el control, porque actuaron súper rápido y porque tenían un buen plan de contingencia en sus de información, todo lo que yo manejaba, inmediatamente le dieron solución. Entonces, ahí es donde nosotros vamos de la importancia de poder salvaguardar ese tipo de información. Ahora, tenemos también riesgos organizacionales que son los físicos, como las inundaciones, por terremotos, por atentados, por incendios. Y los lógicos, que es lo que más nos ataca a diario, que son los virus troyanos, los hackers y la corrupción de datos, que era lo que yo les estaba hablando hace un momento. Entonces, a veces dice, no, eso es súper seguro, empezando que eso es un primer piso. ¿Qué nos puede pasar? No estamos cerca ni a un río, no estamos cerca a un arroyo, no estamos cerca a nada, entonces, ¿cómo nos vamos a inundar? Atentado, no tenemos la empresa no tiene mucha plata, entonces no nos pueden hacer un atentado. Pero como no está exento de nada, ¿qué pasa si hoy, pum, se cayó todo, se cayó la casita de un piso o la oficina donde yo tenía, desde nosotros operábamos y todo, y entonces que no le puedo decir al frente, no, como me cayó la casa, me cayó la oficina, entonces yo no les voy a poder a ustedes brindar información. Yo tengo que tener ese plan de contingencia que me permita seguir funcionando pues con normalidad. Yo pensaría que por ahí hasta un 80-85%, pero que me permita seguir esa funcionalidad, porque si no vienen las pérdidas de dinero y viene todo lo demás que acaban de decir los compañeros. Ese es un gráfico de porcentajes de errores de bases de datos de IBM que hubo
por terrorismo, por incendios, por fallos en la red, por ruptura de conducción, por errores de hardware, inundación. Entonces, para que se den cuenta que sí se detectan y sí son reales. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la cultura de riesgo. Entonces, cuando hablamos de la cultura de riesgo, dice que una sólida cultura de riesgo es la clave para alinear todos los frentes de una compañía según sus objetivos estratégicos. Es necesario tener una cultura de riesgo que permita reportar, escalar e intervenir los posibles daños para aprovechar las oportunidades. Entonces, a raíz de lo que me pasó, yo tengo que crear una oportunidad. No me puede volver a pasar. Y si me vuelve a pasar, digamos que la mejora lo que yo tengo que seguir en ese proceso. En ocasiones, en tiempos antes, digamos que los backups se hacían. ¿Cómo se hacían los backups antes? ¿Cómo sacábamos esa información? ¿Quién alcanzó a conocer o quién ha leído un poquito sobre eso? ¿Cómo los hacían? En cintas magnéticas. En cintas magnéticas. Y luego, ¿en qué más? Alcanzaron a sacar backup también. En los famosos que Disquetes. en los disquetes, en los CDs. Entonces se mantenía todo. Era lo que tocaba por esa época. Ustedes, los que estaban cositos, pues no lo alcanzaron a conocer. Pero no se alcanzó a conocer todo ese tipo de información que se sacaba y que por lo general el que era bien aplicadito sacaba sus backups cada 2 días, pero el que de pronto tenía que ser muy extenso para poder hacer en esos CDs, en esos disquetes, entonces lo hacía una vez por semana. Entonces imagínense en una semana si teníamos alguna de esas catástrofes, toda la información que podíamos perder, ¿no? Entonces ahí nomás nos podemos ubicar. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, por ejemplo. Lo físico lo guardaban ahí mismo en la empresa. Para completar, Oscar, sí, para completar. Entonces, en la misma oficina guardaban los CDs y guardaban los discos y guardaban todo. O sea, si se perdía completico. Si se incendiaba completico. O sea, no, es lo que yo te estaba diciendo hace un momento. No le daban la importancia de la oficina como tal, sino que lo mandaban por allá a los de cayera y le tocaba a uno empezar a organizar sus estantes, empezar a organizar todo ahí, porque éramos como el cuarto de San Alejo. Hoy en día, pues eso ya cogió fuerza, entonces digamos que es uno de los módulos, uno de las oficinas, digamos que le brindan ahora sí la gran importancia porque se dan cuenta que es como el corazón de la empresa como tal. Entonces las cosas han venido evolucionando y han venido cambiando. Ahora, vamos a mirar un ejemplo acá. Dice que cuando se filtran los datos de los clientes de un banco, no solo se incurre en un riesgo de privacidad, sino también en un riesgo reputacional. Incluso, dependiendo del curso de los eventos, se podrían desencadenar un poco de tiempos nuevos riesgos que ya sean legales o financieros, cuando ustedes les hackean las cuentas. Cuando ustedes les hackean las cuentas, en ocasiones dicen, no, pero que lo hackearon. El problema no es que lo hayan hackeado, el problema es que va su tarjeta de crédito, el problema es que va su imagen, el problema es que ustedes saben dónde va a aparecer. Caso específico hace 2 meses. X persona no tiene visa, esa persona nunca ha salido del país. Y entonces ella llegó y de un momento para otro fue a utilizar la tarjeta bloqueada. Tan raro porque tengo un cupo bueno, yo nunca la ocupo y si la voy a ocupar hago 2 pagos y paré de contar. Entonces ella se dirigió al banco porque necesitaba comprar unas cosas y el banco le dice, no, es que usted tiene el cupo lleno, completo, porque usted compró unos pasajes para Bogotá, Miami, Miami, Punta Cana, Punta Cana, Cartagena, Cartagena, Bogotá. Ah, bueno, ¿cuándo hice esa compra yo? Usted la hizo el viernes. Y le decía, bueno, es que yo el viernes estaba acá en Neiva y tengo como corroborar que estaba en Neiva porque estaba trabajando. Entonces, esa compra la hicieron desde, la dirección que arrojaba era desde Bogotá. Esa compra la hicieron desde Bogotá y dijo, sí, pero es que lo hicieron con su tarjeta y está su nombre y está autorizado para que hicieran la compra. Yo te sé, ¿y quién va a viajar? No, es que la quería hacer usted. Yo voy a viajar a Miami. Excelente. Pero entonces yo quiero que ustedes me apoyen en algo. Lo que pasa es que yo no tengo visa, entonces yo quiero que ustedes me apoyen, pues para que me entreguen al menos la visa, para yo poder salir del país porque ni sabía que tenía visa. Eso la salvó para que le devolvieran todo ese monto, primero. Segundo, ella tenía un cupo X, digamos 8 millones de pesos. Las compras se hicieron por 15 millones de pesos. Ella le pregunta, bueno,
Yo quería comprar alguna vez y vine a hablar con ustedes y ustedes me dijeron que no me podían aumentar el cupo porque por disposiciones de políticas del banco no se podía. Entonces, como a mí sí me lo negaron, que yo vine aquí en persona y que creo que nunca he estado en mora, y ustedes autorizan compra por 15 millones de pesos. Ah, ese es el cupo. No, ese no es mi cupo es y ya llevaba el último extracto que había pagado. Decía, mira, aquí dice claramente que mi cupo es 8 millones de pesos. Segunda ganada. Tercero, mi buen nombre y suplantación. Les voy a poner la demanda por suplantación. Porque ¿cómo es posible que esta persona compre mi cédula? Mi documento de identidad se supone que para viajar tengo que poner mi documento, tengo que adjuntar mi número de pasaporte, tengo que adjuntar. ¿Dónde están ¿dónde están, digamos, que esos documentos básicos que tienen que, ustedes tienen que saber quién es la persona que va a viajar? Ella actuó rápido e inmediatamente le sacaron o le dieron orden de captura a la persona que iba a viajar, porque iba a viajar a suplantarla a ella. No sé si llegaría, no llegaría, le volví a preguntar cómo estaba el proceso, sino que lo que ella me contaba, o sea, cómo se le desencadenó a ella un problema, pues obviamente le tocó que cartas, que demandas, que una cosa, que otra, pero finalmente le reembolsaron el valor total de la tarjeta de crédito, porque ella la tenía en cero. Nunca le llegaron los mensajes de notificación, jamás le llegaron los mensajes de notificación, nunca le llegó mensaje al correo, jamás le llegó mensajes del correo. Entonces, imagínese ella todo lo que se le generó porque simplemente había una vulnerabilidad del banco y la persona aprovechó. Facilísimo. Entonces, mira hasta dónde nosotros llegamos y estamos expuestos. Ahora, algunas empresas tienen servidores espejo y han configurado sus bases de datos al servicio de réplica para tener una copia exacta de sus bases de datos en otros servidores y lugares geográficos. Esto permitirá que en caso de que falle un servidor, automáticamente las peticiones de los usuarios se redirigen de manera transparente a otro servidor. Esta, digamos que es una de las buenas opciones que se han tenido, pero que no tenemos que ser, digamos que tenemos que tener esa confiabilidad de que nada va a pasar, ¿no? Porque no estamos exentos de nada. Se estima que Google cuenta en la actualidad con una red de 36 data centers en todo el mundo, 19 de los cuales están en Estados Unidos, 3 en Europa, 2 en China, otro en Brasil y uno más en Japón. ¿A cuál de ellos nos conectamos cuando realizamos una búsqueda? ¿Podrá fallar el plan de recuperación de Google? ¿Qué piensan ustedes? ¿A cuál de ellos nosotros nos conectaríamos? ¿A cuál nos redireccionaría? ¿Qué piensan ustedes? Más cercano el de Brasil. Pues ya ser más cerca, o sea, él empieza como a buscar, como a redireccionarse, y nosotros pues en su momento nos ubicaría, digamos que lo que tenemos como geográficamente, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿podrá fallar el plan de recuperación de Google? ¿Será exacto? ¿O efectivamente puede tener alguna falla? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Digamos que 100% se puede decir que no, y ustedes que manejan también esa parte, son conscientes de que puede fallar el plan de recuperación de Google, sí puede fallar en algún momento. Yo creo que hemos tenido colapsos, ¿no? Hemos tenido algunos colapsos que ellos tratan digamos que de arreglar o de reparar inmediatamente y que no son muy notorios, pero sí hemos podido, hemos tenido pues como ese tipo de inconvenientes y se han notado, han sido como notorios. Pero pues ellos tienen una infraestructura en la cual tratan de brindar soporte y tratan de remediar inmediatamente el manejo de esa información y de toda la cantidad de datos que ellos tienen en el manejo de sus bases de datos. Ellos le garantizan al cliente la seguridad. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Que Bueno, la mayoría de estos datasets tienen más de un 99% de respaldo. de los respaldos, exactamente. Ellos no pueden decir al cliente, no, es que como no tuvimos un problema que nos hackearon o nos tuvimos un ataque, entonces pues le vamos a pedir disculpas y que más adelante, no, eso es inmediato. Y eso es lo que hace que capturen clientes, que la gente iba contento con ellos, que todo el mundo quiera estar ahí. Pero pues obviamente ustedes saben que desde que la información es en red, ya ahí se nos queda y ya
digamos que el proceso de poder eliminar ese tipo de información, por más de que usted hace el proceso, usted reporta, entonces sí se puede realizar, pero es un poco más complejo por la cantidad y el volumen de información que se maneja. Bueno, ustedes durante esta rúbrica y esta guía van a hacer, primero, pues tienen que trabajar colaborativo, que esperamos que sea un muy buen trabajo que hagan de manera colaborativa. Ellos les va a tocar 110 puntos y finaliza el 22 de noviembre. Igual se les ha planteado la misma empresa, se les ha venido enunciando desde la fase 1 la misma empresa para que ustedes lo trabajen. Ustedes tienen que dar respuesta en los interrogantes que están planteados en el foro. Acá ustedes sí pueden, digamos que de una u otra forma, complementarse para que entreguen un solo trabajo. Lo hagan en grupo. Traten de sintonizarse con sus compañeros. De pronto, si alguno de una u otra manera no puede asistir, pues ustedes van a informar en el momento de que suban la actividad, pues que esa persona no ha participado del trabajo como tal. Pero pues el objetivo es que se logre unificar el grupo. Yo he leído en algunos grupos, como les dije en comienzo, que voy a crear un grupo en Teams para que nos unifiquemos. Otra persona les dejó el número de WhatsApp y le mandó el link para que se unieran al grupo de ella y pudieran trabajar. En fin, las alternativas las he visto y me parece genial. Ustedes también tienen que diseñar un plan de contingencia de base de datos para la empresa del problema propuesto. El plan de contingencia debe incluir como mínimo los siguientes aspectos, además de lo que el estudiante considere: la definición, los objetivos, un plan de emergencia, un plan de recuperación y un plan de respaldo. Se sugiere iniciar con un análisis de riesgo, para lo cual puede hacer uso de supuestos o situaciones hipotéticas. Ustedes van a tratar de asimilar como si realmente estuvieran viviendo en este momento esa problemática. Vamos a mirar acá vamos a mirar, por ejemplo, el plan de emergencia que ustedes tienen que hacer. En esta emergencia, que lo que ustedes tienen que incluir en el plan de contingencia, es un documento que reúne los procedimientos alternativos que van a facilitar el normal funcionamiento de las tecnologías de la información. Ejemplo, cuando uno o varios servicios se ven afectados negativamente por causa de algún incidente interno, ya sea por daño del servidor, fallas en el fluido eléctrico o conexión a Internet, o externo a la organización como una sonada, un temblor, un terrorismo, un ataque informático. Ahí les puse dos ejemplos claros, que se vivieron a nivel nacional, que fue el de la EPS Sanitas y fue el del DANA, en el robo de información. Entonces, ustedes tuvieron que haber escuchado los dos. Sanitas, si alguno estaba en su momento afiliado, lo llamaban a usted para que usted llevara copia de la historia clínica. ¿Es lógico o es ilógico que hagan eso? ¿Ustedes qué piensan? Copia de la historia. ¿Quiénes son los que tienen realmente la copia de la historia clínica? Se supone que ellos. Pero como los dejaron sin ninguna información, les decían, sí, esto para corroborar la cita para el día tal, por favor, si puedes traer copia de tu historia clínica, te agradecemos. Y uno iba y todo era manual porque el sistema no tenía. O sea, a ellos les costó muchísimo trabajo volver a recuperar toda esa información. Su plan de contingencia falló total. No sabían a quién tenía asignado usted como doctor, no sabían cuál era el motivo de su consulta, de su cita. José Fernando, te escucho. José Fernando. Fernando, ¿qué? ¿Vas a decir? Sí, te escuchamos. Entonces, en este caso, nosotros podemos plantear ese plan de contingencia, digamos, ya sea de manera local o se puede manejar, digamos, en la nube. Como ustedes plantean. Como ustedes lo quieren plantear. Ya le queda que ustedes se pongan de acuerdo y ustedes mismos digan, lo vamos a dejar de esta forma.
y lo vamos a plantear de esta manera. Lo importante es que el plan de contingencia que ustedes vayan a formar, todos estén de acuerdo y el manejo que se dé sea para darle solución a la empresa que nosotros le planteamos el problema desde la fase 1. Entonces ustedes ya dirán, digamos que esas son las alternativas que ustedes van a dar en los pro y en los contra, ¿no? De lo que ustedes tienen. Bueno, el DANE también tuvo ese problema. ¿Se acuerdan que también hubo un robo siniestro de información y de una u otra manera también se vio afectada gran parte de la población? Entonces, mire que no está exento nada. Cada empresa, dependiendo de su particularidad, debe redactar y organizar su propio plan de emergencia, que debe ser conocido y aprobado por los directivos de la organización. A veces cuando uno los llama para hacer auditoría, que tenemos un problema grande, no se ha podido solucionar, que qué vamos a hacer, que vengan, nos apoyen, que no sé qué. Entonces lo llaman a uno como consultor externo y uno va y dice, bueno, déjenme el plan de emergencia. No tenemos. ¿Y cuál es el plan de emergencia en caso de que eso falle? No, tampoco tenemos. Es que el que estaba pendiente de esto era un ingeniero que había acá, pero se le acabó el contrato hace como un mes, entonces ahí nadie más ocupó eso. Entonces uno, Dios mío, ¿y aquí ahora qué? O sea, le toca a uno empezar a partir de cero, empezar a buscar soluciones, pero ya cuando está uno en el problema, pues la solución va a ser más lenta. Si yo tengo un plan de contingencia, me digan, no, es que nosotros tenemos, hacemos, digamos que los backups de la información porque los tenemos, pero resulta que los redireccionamos también, entonces ya uno tiene más alternativas. Ese se hizo, digamos, hace 24 horas, el de que tenemos acá se hizo hace, no sé, voy a poner 36 horas, ese es el más reciente, entonces, pero eso no está funcionando, entonces me traigo este, pero no hay una solución. Lo que yo les estoy diciendo, lo de la STPS fue catastrófico y duraron en volverse a reponer. A nosotros nos pasó acá con los pacientes que se tenían y fue muy dura la situación para volver digamos que como a unificar, a mirar los datos que tenían, qué información, fue la vulnerabilidad de la información estaba súper expuesta. Después de que ellos tenían un sistema organizado, que usted llegaba y pedía cita para reclamar el medicamento, para todo, y usted llegaba y una vez lo atendían súper, se confiaron y resulta que tuvieron inconvenientes. El plan de recuperación. Entonces, en el plan de recuperación, que también ustedes lo deben incluir en este documento, también que es creado por una empresa que contiene instrucciones detalladas acerca de cómo responder al incidente, que no está planificado. Desastres naturales, cortes de electricidad, ataques cibernéticos y cualquier otro evento disruptivo. Por ejemplo, cuando uno va a los bancos, antes, es que mire cómo ha venido evolucionando. Uno iba, se cayó el sistema. No es que no hay sistema. No, se fue la energía y entonces no alcanzaron los pesos, se descargaron y ya no podemos seguir atendiendo. Y uno espera en la fila que buenamente se pudiera otra vez llegar nuevamente la energía, en fin. ¿Hoy en día sucede eso? No. Hoy en día, digamos que esos topes mínimos que hay, nada que, o sea, son muy cortos. Pero antes tú podías llegar a las 2 de la tarde y no había sistema y tú salías a las 6 de la tarde y no podías hacer la consignación. Hoy en día ya eso evolucionó y muchísimo. Digamos que esas situaciones han venido mejorando. El plan de recuperación de la empresa X, Sanitas, para no hacer tanta publicidad, era al público con listados, carteleras informativas de cómo acceder a los servicios de manera manual, e indicando a cada paciente el proceso que debía ejecutar. Y no estoy mintiendo, porque yo tengo a alguien afiliado hoy y era por teléfono, ¿qué tenía que hacer yo con el paciente para llevarlo? Que es que mire, pero ¿qué es lo que sufre su mamá? Yo no, es que mi mamá es un problema de riñones y la ve el especialista, entonces no, pero es que usted me copia la hoja de la historia clínica de su mamá, no, pues no la tengo, ustedes la tienen acá, porque además, si ustedes generan una copia cada vez que uno viene, pues uno la va guardando, mi historia, o sea, yo tengo una historia clínica pequeña de mi mamá, pero no se la iba a dejar a ellos, porque esa era otra. Ustedes le van a sacar copia, no, tráiganos copia. Oye, pero ¿cómo te voy a llevar copia? Entonces, difícil porque pues tras de que todo pues me toca a mí ponerle a ellos, o sea, no es el valor, sino que ellos no le brindaron la solución al cliente inmediato. Bernardo, no te preocupes, tranquilo. Bueno, ahora, el plan de respuesta y garantía de la empresa.
un plan de respaldo tiene dos componentes que ustedes tienen que incluirlos dentro del plan de contingencia que van a hacer. Uno es ese respaldo de datos. Lo primero que se debe tener claro es sobre cómo se ejecutarán los respaldos y de qué manera se mantendrán los datos de la empresa protegidos, como tipo, frecuencia, método de las copias de seguridad. Y el otro es la recuperación de los datos. La segunda parte del plan de respaldo tiene que ver con la recuperación de datos, que debe indicar claramente la manera de cómo van a recuperar y a restaurar los datos si se perdieron los datos originales. Van a elegir un método de recuperación de datos que permita que la empresa restaure los datos necesarios de la manera más rápida, eficiente posible. Aquí hay algo muy importante que lo que yo les venía hablando a ustedes era cómo se manejaba antes. Digamos que en los soportes de almacenamiento para los backups, los servidores en copias remotas, que el principal medio de respaldo de la información era poder sacar ese tipo de información, la copia de seguridad, las famosas copias de seguridad. Ustedes se dan cuenta que hoy en día pues las hacen en la nube, pero pues les repito, no se puede confiar, no tiene que estar evidenciando que efectivamente se esté haciendo de manera consecutiva y que una redirección de todas. Yo me acuerdo cuando los abuelos le decían a uno, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Y uno decía, ay, pero mi abuelo se cansó. No, distribúyalos. Y uno pensaba que a veces venía la gallina, los animales y se las comían. Y bueno, una serie de cosas. Y entonces uno decía, oye, sí, tiene razón. Ese todos los huevos, ahí viene el animal de medianoche y los comió y ahora nos quedamos y ropa les ayuda. Entonces, digamos que ese tipo de cosas lo trae uno hoy en día, lo que uno, el quehacer que uno hace, entonces uno dice, efectivamente, yo no puedo mandar toda la información de así, yo tengo que mirar cómo la redirección. Y la encargada de esa parte, pues es la persona encargada del área de sistemas. Tiene que estar atento a eso. Que el backup esté completo, también tiene que estar acorde con ello. Bueno, el backup incremental, digamos que todas estos respaldos que nosotros de una u otra manera teníamos o hacíamos, que hoy en día también se hacen para el tipo de información, que ha venido evolucionando, que ha venido mejorando, digamos que la información, los datos que son tan vulnerables hoy en día se ven como más protegidos. Sí, es cierto que nosotros caemos en estafas, en robos, en muchas cosas, pero si ustedes hacen un cuadro comparativo, cuando empezó el boom de la tecnología, el boom del Internet, a lo que tenemos hoy, se ha venido como contrarrestando un poco esa parte. Entonces, a mí me parece que en esa parte hemos mejorado en algunos factores y que lo que yo les cuento, y no es mentira que uno un banco y se caía el sistema y ahí se quedaba. Hoy en día eso no ocurre. Hoy en día son más ágiles y más rápidos a la hora de prestar el servicio a ese cliente, de brindarle alternativas y eso hace parte de esos planes de contingencia. Bueno, aquí tenemos algunos de esos ataques que se presentan. Ustedes ya son muy conocidos por ustedes. Digamos que en función de poder de hacer ataques de tal manera que en ese ataque continuo de robo de información, de bloqueos, de daños, hace que la empresa pues en su afectación tenga pérdida tanto monetaria como de clientes, como de credibilidad, y esos factores pues a veces no contribuyen mucho al funcionamiento de la empresa. Esas amenazas de una u otra manera, digamos que la vulnerabilidad de la información, lo que está de por medio, esa protección corporativa que yo tengo que brindarle a mi empresa, todo eso se recopila y se recoge es en esos planes de emergencia, esos planes de contingencia que me permiten que de una u otra forma exista esa seguridad y digamos que ese respaldo de la información y de los datos. Tenemos el Cloud Computing que habla sobre los conceptos como la computación en la nube, computación bajo demanda, software como servicio de Internet como de plataforma. Un elemento común es la ubicación geográfica de los centros de cómputo, debido a que los principales componentes del software residen en equipos de cómputo no visibles y en los que su ubicación es desconocida. Ustedes ahora son también muy de la tecnología, ustedes saben cuando se pierde el celular, lo primero que le dice suena a usted, rastreémoslo, vamos a rastrearlo, se está apagado, no, eso no importa, vamos a rastrearlo, que de todas maneras podemos integrar la ubicación. Hace poco inclusive una noticia salía, que la policía, el equipo
digamos que les botaba la señal que estaba en un X barrio en Bogotá, y así ya llegó la policía porque seguía botando la señal que estaba ahí, y las personas no quisieron salir ni aceptaron que se habían robado un teléfono, ¿no? Entonces, pues ellos tampoco pueden entrar a las malas y decir, vamos a entrar, nos vamos a llevar, no lo podían hacer. Entonces les tocó que, lamentablemente, no se pudo hacer nada. Pero digamos que esa parte, antes se le perdió no algo y se perdió, porque dónde lo encontraba, cómo lo ubicaba. Pero hoy en día nos permite como esa, nos da como esa opción. Igual que la información y los datos que se manejan. Bueno, ¿qué fortalezas hay? El ahorro de costes, la reducción de costos, que es abierto y flexible, la distribución, los backups que se hacen en la nube, que es lo que nos permite de una u otra manera la seguridad de los datos, la acción de alojamiento en espacios virtualizados, permitiendo al usuario adquirir la capacidad necesaria bajo un esquema flexible y práctico. ¿Preguntas y dudas hasta ahí? ¿Tienen algunas? Entonces, ¿cuál es el objetivo del trabajo que ustedes tienen que elaborar al diseñar el plan de contingencia? Van a poner en práctica todas estas herramientas que se les han dado hoy para que ustedes puedan con sus compañeros ponerse de acuerdo cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor opción, cómo le van a garantizar efectivamente a la empresa que ustedes vienen trabajando desde la fase 1 Skinner para que ustedes puedan mirar de todas maneras qué inconveniente hubo con el aumento de sus ventas, qué fue lo que pasó, ese cambio repentino. Entonces, vamos a mirar la empresa realmente, dónde está el foco, cuál fue el problema que se le presentó y dónde se desvió o se vulneró la información. Entonces, usted tiene que poder visualizar, usted tiene que poder proyectarse, usted tiene que mirar de manera objetiva, ya como ingeniero, como administrador de esa base de datos, cuáles son las opciones que ustedes nos van a dar para que nos den una buena solución. En el caso, o ya ellos hablan de los otros activos que yo les hablé ahí, que ya puede ser por incendios, huracanes, o bueno, en alguna de esas actividades que se les puedan presentar, qué soluciones ustedes nos van a dar para ello. Acá hablamos nuevamente de la unidad 1, el control de datos de la lógica de usuarios, de la unidad 2, el lenguaje de control de datos que ustedes ya lo hicieron, lo transaccional, las estructuras, la administración de usuarios, y en la unidad 3, que ya lo que ustedes acaban de ver, que es la seguridad de la base de datos, la protección de datos personales de contingencia, el control de acceso y la introducción al blockchain. Entonces, no sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o algo parecido de la temática que tienen que realizar. Los escucho. Está tranquila, que descanses. Esta temática, este último trabajo que es colaborativo, es un trabajo muy bonito. Es un trabajo con el cual usted va a poder interactuar con sus compañeros. Bueno, les repito que antes no lo hacía, porque de una u otra manera, antes usted le aportaba por el compañero, pero no tenían esa conexión como la van a tener ahora. Y eso les sirve a ustedes para que puedan intercambiar, conocer experiencias. Entonces, un compañero dice, yo trabajo en una empresa X, y nosotros efectivamente sí tenemos un plan de contingencia, o hay personas que trabajan en otras áreas, entonces van a poder complementar mucha información. Escuchamos. Alfredo. Sí, muy buenas noches para todos. Directora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, mi consulta es la siguiente. Pues, de acuerdo al caso de estudio, estaba viendo la guía, no tenemos que intervenir pues las bases de datos, pero sí es que trabajar sobre el caso y crear pues de alguna forma, de acuerdo a nuestro conocimiento y también investigando las mejores tácticas pues para una recuperación y salvaguardar toda la información, en este caso la base de datos. Sí. Sí, Listo, ok. es que el trabajo ustedes ya lo tienen hecho. El trabajo ya ustedes lo han Ah, venido, de manera individual, lo han venido trabajando. Ahora lo que ustedes van a hacer es, como cada uno tiene, son 5, y cada uno tiene el trabajo que ha venido realizando. Ya lo que ustedes van a mirar efectivamente en grupo, ya los 5 integrantes, es cómo van a hacer ustedes para salvaguardar esa información.
con todo lo que se les planteó ahora. En caso de que haya alguna eventualidad, entonces ustedes cómo lo van a hacer, ustedes cómo van a dar ese manejo. Eso es lo que se quiere con nosotros en grupar. ¿Listo? Bernardo, ¿vas a decir algo? Te escucho. Gracias. Feliz Buenas noche. noches. Feliz Buenas noche, noches, tranquilo. profesora. Yo tengo un inconveniente porque a mí me ha tocado enviar nota aclaratoria en los dos cortes pasados, en los dos cortes, no ha habido ningún aporte de ningún compañero. Entonces yo no he podido hacer comentarios sobre los trabajos de nadie porque nadie ha aportado. Entonces no hay forma de hacer el trabajar trabajo en grupal. grupo. Efectivamente, Bernardo, me tocó el plan de contingencia solo. Inclusive tengo unos grupos que también están ahí solamente una persona en el grupo, entonces también le toca trabajar solo. No, Entonces, yo el no le veo objetivo, problema a eso, sino es para dejar sí, aclaración de que no, tranquilo. si nadie ha aportado, Importa. pues, Ujú. o sea, ¿cómo los va a empezar uno a buscar si nunca ha habido un solo aporte de nadie? Sí, tienes toda la razón. De todas maneras, yo esta semana estoy terminando ya de cuadrar notas del trabajo anterior y les voy a dejar el mensaje para que ustedes empiecen como a consolidar y a motivarlos a que empiecen a trabajar en grupo. Si no existe, o sea, si usted ve que sus compañeros no respondieron, lo puedes hacer solo, porque ya estás en la capacidad como ingeniero, pues uno por lo general siempre tiene un grupo de trabajo o en ocasiones también le toca trabajar solo, entonces, en casos especiales. Entonces, si no encuentras con qué, lo puedes hacer solo, que no hay problema. ¿Listo? Sí, señora, gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bueno, compañeros, entonces, si no es más por esta noche, dejamos aquí la web. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo, de todas maneras, la grabación se las dejo a ustedes en Teams para que la tengan. La información que necesitan ya más profunda me escriben y con mucho gusto yo les redirijo información. Así yo no sé la tutora directa de ustedes. O sea, el ingeniero Luis, cualquiera de los dos, usted nos escribe que nosotros con mucho gusto estamos atentos a apoyarlos, a colaborarles pues, a suministrar la información necesaria para que ustedes puedan trabajar. Verónica, ¿nos ibas a decir algo? Te escuchamos. Sí, qué pena, tutora. Una Tranquila. última consulta, pero no sé si lo mencionó, que estoy también acá trabajando. Para el punto 6, pide que se realice la exportación de la base de datos, exportación e importación. ¿Eso sería la base de datos que se trabajó en la tarea en la fase 2? Sí, por eso se tienen que poner de acuerdo cuál es la base de datos que van a importar, hacer la importación y Ok, exportación. Ustedes se ponen de acuerdo cuáles, ustedes analizan todos el trabajo, a veces los trabajos son similares, entonces porque pues hicieron el mismo proceso todos, entonces simplemente dicen, bueno, exportemos la de Didier, entonces el grupo de Didier se escogió la de Didier, exportan la de él y no hay problema porque finalmente el proceso va a ser el mismo con todas. ¿Listo? Escogen una. vale, gracias. Bueno. José Fernando, ¿vas a decir algo? Te escucho. Profe, en ese punto que dice la exportación, ¿ahí toca escoger algún software para exportarlo o es solamente indicar que se realizó la exportación? Sí, como lo vienen haciendo. Entonces, no. Lo único que tienes que ponerse de acuerdo cuál es la que van a importar o exportar. En Oracle, ustedes van a encontrar la opción para poderlo hacer. De todas maneras, ustedes saben que me escriben y yo inmediatamente les apoyo esa parte. Pero se tienen que poner primero de acuerdo como grupo cómo lo van a hacer. ¿Listo? Profe, gracias. Bueno. Listo, compañeros. Entonces, feliz noche y nos estamos hablando. Que tengan un excelente trabajo y un acompañamiento espectacular con los del grupo. Ojalá resulten todos el trabajo se pueda entregar de manera colaborativa. Que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe. tutora, muchas gracias. Muy buenas noches.